Bueno, chicos del grado décimo, entonces esta es la explicación de la guía 1 del segundo periodo. Ok, vamos a trabajar el siguiente desempeño o DBA. Dice, distingue información general y específica en textos de opinión y discusiones orales y escritas sobre temas conocidos. Ok, entonces tenemos la primera parte que tenemos acá, es una historia de la vida real. Fue tomada de la serie que se llama My Story, The Children Who Fought War in Colombia, del Centro de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad. ¿Sí? Entonces, este texto o esta historia se llama I Can't Go Home Anymore. No puedo regresar a casa más. ¿Sí? Entonces, es la historia de un par de chicas que fueron reclutadas por las disidencias de la guerrilla y bueno, les suceden algunas cosas. La idea es que ustedes lean este texto, esta historia, y basada en esta historia van a resolver algunos ejercicios, sobre todo en la prueba IFES que tienen al final de la guía. ¿Listo? Entonces van a leer la historia y acá en el primer punto, el primer ejercicio que van a desarrollar, ustedes tienen unas expresiones para dar su opinión. ¿Sí? Entonces tenemos acá How to express your opinion. Y aquí tenemos algunas expresiones, tenemos algunas formas en las cuales tú puedes dar tu opinión, ya sea a favor o ya sea en contra, ¿sí? Tu opinión obviamente pues va a ser de la historia que leíste anteriormente, ¿sí? I can't go home anymore. Entonces, tú vas a escribir acá en 5 renglones qué opinas o qué piensas de lo que sucedió con estas dos chicas. ¿Sí? Puedes escribir pues, de lo que sucedió con ellas, puedes escribir de pues, qué piensas tú del conflicto armado en Colombia, qué piensas tú del reclutamiento de menores, de niños para la guerra, etcétera, ¿ok? Una opinión obviamente la van a hacer en inglés, ¿no? 5 renglones, no es muy larga tampoco. ¿Listo? Bien, el siguiente punto es el tiempo presente perfecto, ¿ok? Dice, el presente perfecto es el idioma en el idioma inglés, es un tiempo verbal que se utiliza para referirnos a acciones que suceden en un pasado reciente. ¿Qué quiere decir? Algo que acaba de suceder hace poco, ¿sí? Y que tiene trascendencia en el presente, ¿sí? Que tiene trascendencia o alguna relación en el tiempo presente. ¿Sí? Entonces pasó en el pasado, pero aún tiene trascendencia en el presente, ¿correcto? Eh, para formar el tiempo presente perfecto vamos a tener en cuenta una cosa, o dos cosas, mejor dicho, ¿sí? Primero, vamos a tener en cuenta que lo vamos a trabajar con un verbo auxiliar que es el verbo have o has, como lo tenemos acá, ¿sí? Have o has. Esto obviamente es el verbo tener, pero cuando lo usamos como auxiliar para hacer el tiempo perfecto, este verbo se convierte en haber, ¿sí? Yo he, tú has, nosotros hemos, etcétera, en español, ¿sí? Yo he trabajado, tú has trabajado, nosotros hemos visto esa película, nosotros, ellos han visto esa película, etcétera, ¿sí? El verbo haber en español, en inglés have o has. Ya saben que have lo utilizamos con la primera persona, I have, y el plural you, we y they, ¿no? You have, we have, they have. Y el has lo utilizamos con la tercera persona del singular. She, he, it, has. ¿Listo? Y lo otro que debemos tener en cuenta acá es que vamos a usar el pasado participio del verbo. Recuerden que en inglés los verbos tienen tres tiempos, ¿no? Presente, pasado simple y pasado participio. ¿Sí? En inglés perdón, en español son muchos más, ¿no? Pero en inglés tenemos estas tres formas. Del pasado, el pasado simple, el pasado participio, nosotros vamos a usar en este caso el pasado participio, ¿ok? En los verbos regulares, el pasado participio, pues saben que tenemos la raíz del verbo y le agregamos ed, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. I have, que es el auxiliar, el verbo have, más el verbo en presente, perdón, el verbo en pasado participio, que es watch, la forma base del verbo, y terminamos en ed para hacer el participio, watched, ¿sí? Watched. I have watched TV for 3 hours, ¿sí? Yo he visto TV por 3 horas. Entonces, mire, esto es algo que comenzó en el pasado, pero aún tiene trascendencia, ¿sí? Aún tiene trascendencia, ¿correcto? Y pues para formar el presente perfecto con la tercera persona, agregamos has, ¿sí? She has. En este caso tenemos un verbo irregular acá, ¿sí? Un verbo irregular, sent. El presente es sent,
con la terminación de, el pasado participio y el pasado simple. El pasado participio es sent con T, terminación T, ¿sí? Verbos irregulares. She has sent the letter, ¿sí? Ella ha enviado la carta, ¿correcto? Entonces es una acción que empieza en el pasado, pero aún tiene trascendencia en el presente, ¿correcto? Bien, ese es el presente perfecto, la explicación del presente perfecto. Entonces, para formar el presente perfecto, como le decía, nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. En forma afirmativa, tenemos el sujeto, ¿sí? Ya sabemos que puede ser un pronombre personal o un nombre propio o común, ¿sí? Yo, tú, él, ella, pronombre personal, ¿sí? I, you, he, she, it, etcétera en inglés. Un nombre propio, Carlos, Iván, María, Carol, Juan, José, etcétera, ¿sí? Y el auxiliar que va a ser el have o el has, según el sujeto que tengamos. Y el pasado participio del verbo, ¿sí? En este caso tenemos tried, ¿sí? Try, presente, tried, con ed, pasado y pasado participio. La forma negativa, simplemente le agregamos a esta base que tenemos en el presente, le agregamos el not. Have not o has not y ya, el resto es lo mismo, ¿sí? I have not tried sushi before, ¿sí? O she has not tried sushi before, etc. ¿Listo? Y para formar la forma interrogativa o la pregunta que hacemos, simplemente cambiamos. Ponemos primero el auxiliar have o has y luego el sujeto y el pasado participio. Mire que no es muy difícil tampoco, ¿sí? Debemos tener en cuenta nada más esto. Para usar el presente perfecto, have, has como auxiliar y el pasado participio, que seguramente en esta parte del pasado participio es donde más se les va a dificultar. Pero pues ustedes para eso tienen un diccionario y pueden encontrar ahí la lista de verbos irregulares en el pasado participio. Y ya saben que para los verbos regulares solamente agregamos ed al final y ya queda en pasado simple o pasado participio. ¿Listo? Para la negación, pues agregamos al auxiliar, le agregamos not y ya queda en forma negativa. Y para la pregunta, intercambiamos. Primero ponemos el auxiliar y luego ponemos el sujeto. ¿Listo? Acá tenemos algunos ejemplos que ustedes tienen en la guía para poder trabajar y mirar pues cómo se realiza el tiempo perfecto. Bien. Entonces, bien, voy a ir acá de una vez, voy a adelantarme hasta el ejercicio número 2 para que ustedes miren la forma del presente perfecto, el ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este ejercicio que tenemos acá. Bien, tenemos aquí, she passed the exam, una pregunta. ¿Sí? Mira, aquí tenemos al final de la oración una pregunta. Entonces, nos piden que hagamos el tiempo presente perfecto en pregunta. Decíamos que para iniciar el tiempo presente perfecto en pregunta, primero iniciamos por el auxiliar. En este caso, como el sujeto es she, tenemos aquí she como sujeto, entonces vamos a utilizar el auxiliar has, ¿correcto? Voy a hacerlo en minúscula para que sea más fácil. Has, luego viene el sujeto, she, y luego viene el verbo, ¿no? Pass, como es un verbo regular, simplemente agrego ed y ya lo pongo en pasado simple o pasado participio. Es el mismo. De los verbos regulares, lo fácil es que es el mismo verbo, es la misma forma, mejor dicho, del pasado simple al pasado participio, ¿ok? Entonces, has she passed y el complemento, the exam y el signo de pregunta al final. Y con eso tenemos en la primera oración, primer ejercicio. Bien, miro que la segunda es una pregunta también, ¿sí? Pero el sujeto ya no es tercera persona, sino que es you. La segunda en singular o en plural. Eso no importa si es singular o plural, siempre va a ser el mismo auxiliar. Entonces, para esta persona, el auxiliar va a ser have, ¿ok? Entonces, have más el sujeto, you, más el verbo en pasado participio. El verbo eat es un verbo irregular. Ustedes lo van a buscar en su lista de verbos irregulares y lo van a encontrar como eaten, la forma del participio de este verbo. Entonces, have you eaten lunch yet? Y signo de pregunta. Have you eaten lunch yet? ¿Ya has comido tu almuerzo? ¿Sí? O ya has almorzado, por decirlo de otra manera. ¿Correcto? Entonces, esta es la forma. Miren que es muy fácil realmente. ¿Sí? La dificultad, pues, en poder escribir correctamente el pasado participio de los verbos, pero ustedes para eso tienen un diccionario y se pueden guiar por ese diccionario y así encontrar la forma correcta del tiempo participio, ¿sí? De los verbos. Bien, si usted, por ejemplo, como acá, tiene una negación, entonces sencillo, simplemente lo mismo, es una negación nada más, correcto. Entonces, you have, le agregamos la negación, you have not, el verbo en pasado, está, como el verbo termina en
consonante más Y, study. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos la Y, cambiamos por I latina y agregamos ed. You have not studied. Y el resto de la oración. French for 10 years. ¿Listo? Una negación, ¿correcto? Y pues si es una pregunta, perdón, la pregunta ya está, una negación ya está, pues si la afirmación, ¿sí? Pues simplemente hacemos la oración normal, ¿sí? They have, el pasado participio del verbo to be, ¿sí? El pasado es was, were, pero el pasado participio es been. Entonces, they have been in London for 6 months. ¿Sí? Por 6 months. Listo. Ahí está hecha entonces ya la oración en tiempo presente perfecto afirmativo, ¿correcto? Entonces, esto es lo que tienen que hacer ustedes en este ejercicio del tiempo presente afirmativo. Bien, ahora entonces, continuamos con el pasado perfecto. Me regreso por acá para explicarles un poco el pasado perfecto. ¿Listo? Bien. El pasado perfecto dice, en el idioma inglés es un tiempo verbal que se utiliza para referirnos a una acción que tuvo lugar en un momento anterior a otra acción. Es decir, son dos acciones que sucedieron en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, dice, the film had finished when she arrived at the cinema. La película había terminado cuando ella llegó al cine, ¿sí? Entonces la primera acción quiere decir que la película ya había terminado, ¿sí? Está en el pasado. Y la segunda acción es que ella llegó al cine, o sea, llegó tarde, ¿sí? Entonces mire que ella, esta acción, digamos que la están contando un tiempo después, ¿no? En el presente y se refieren al tiempo pasado. Son dos acciones que, que se realizan en el pasado. Una primero y luego la otra, ¿sí? Entonces, el pasado perfecto lo usamos en este caso, ¿sí? Cuando hablamos de dos acciones que sucedieron en el pasado, ¿correcto? Acá tenemos otro ejercicio, ¿sí? Acá dice, Sara had, el auxiliar. Ah, bueno, se me olvidaba decirles esto, qué pena. Para hacer el tiempo pasado perfecto, vamos a usar el auxiliar had, ¿sí? El auxiliar had es el auxiliar que usamos para hacer el pasado perfecto. Solamente el had, ya no usamos ni have ni has, no, solo had y listo, para todas las personas, singular, plural, primera, segunda, tercera persona, para todos va a ser had, ¿listo? Y obviamente también usamos el participio pasado del verbo, ¿bien? Como es un verbo regular, pues termina en ed, pero si es un verbo irregular, pues va a terminar en una forma diferente, ¿correcto? Entonces acá tenemos otro ejemplo. Sarah had prepared dinner when her husband got home. Sara había preparado la cena, ya lo había hecho, cuando su esposo llegó a casa, ¿sí? Él llegó, pero ella ya tenía preparada la cena, ¿listo? Entonces, este es como la forma del pasado perfecto, lo mismo, simplemente que ahora el auxiliar va a ser had nada más, ¿listo? Igual, usamos el pasado participio del verbo. Bien, si fuera negación, pues ponemos had not. Si fuera pregunta, cambiamos el had para el inicio de la oración. Entonces acá tenemos afirmativa, I had started, ¿sí? Negativa, I had not started. Y la pregunta, had I started, ¿sí? Cambiamos simplemente el orden, ¿no? Del auxiliar lo ponemos antes del sujeto y el resto de la oración sigue normalito. ¿Listo? Acá tenemos algunos ejemplos de este punto. Bien. Bien, bueno, acá son algunas, les doy alguna explicación adicional sobre el presente, el pasado perfecto, para que no se vayan a confundir, pero bueno, ahí está. Vamos entonces al punto del pasado perfecto para hacer algunos ejercicios y ayudarles a ustedes en este punto. Dice, realiza el pasado perfecto, escoge la forma positiva, negativa o la pregunta. Bien, ustedes cómo van a saber si es positivo, afirmativo o negativo, pues ustedes ya saben que si encuentran un not, por ejemplo, como aquí, si encuentran un not, pues es negación, o si encuentran un signo de pregunta, pues es una pregunta. Si no encuentran nada de eso, pues va a ser una afirmación. Bien, entonces hagamos primero este ejercicio. Dice, when I arrived at the cinema, the film, ¿sí? Entonces hablamos de film, dice, hace el pasado perfecto, ojo que estamos hablando del pasado perfecto, ¿no? Entonces, cuando llegué al cine, la película del film, vamos a usar este para hacer el texto. Entonces, the film es el pasado perfecto, el auxiliar va a ser had siempre, had,
el verbo start, como es un verbo regular, simplemente agrego ed. The film had started, ¿sí? Cuando llegué al cine, la película había comenzado, ¿sí? Dos acciones en el pasado, ¿correcto? Miremos acá esta, dice after they had, ¿no? Eaten the shellfish, they began to feel sick, ¿sí? Después que ellos habían comido el shellfish, el pescado, ellos comenzaron a sentirse enfermos, ¿sí? Entonces aquí tenemos had eaten, ¿correcto? La forma del auxiliar had y en la forma del pasado participio del verbo eaten, ¿bien? Entonces, eso chicos, aquí van a continuar haciendo ustedes desarrollando los ejercicios. Este tema es realmente fácil, ¿bien? Para ver el primer condicional. El primer condicional dice, podemos utilizar los condicionales para hablar de lo que ocurrirá, de lo que podría ocurrir o de lo que nos gustaría que ocurriera o de lo que no ha ocurrido en un momento dado, ¿sí? Generalmente pues hablamos de una suposición, ¿sí? En un momento dado. El primer condicional lo hablamos de una acción en el presente con una acción en el futuro, ¿sí? Algo que yo hago en el presente o algo que suceda en el presente para poder hacer algo en el futuro, ¿sí? Entonces, condicional 1 es un condicional real, es decir, es un condicional que es factible, que es realizable. Dice, primero utilizamos el if, que es la cláusula condicional, más el sujeto, que es la persona que realiza la acción, más el verbo en presente. Ojo, verbo en presente puede ser presente simple, presente continuo, presente perfecto, como lo vimos anteriormente. Bien, entonces en el presente, ojo que con esto también debemos tener en cuenta todas las reglas que tienen la forma del presente, ¿no? Entonces dice, if it rains, mire que aquí estamos hablando de, un segundo, aquí estamos hablando de it, ¿no? Tercera persona del singular en presente, es decir que el verbo lo voy a conjugar, le agrego una S. If it rains, si llueve, tomorrow. If it rains tomorrow, si llueve mañana, o si mañana llueve, I will take an umbrella, ¿sí? Para formar la cláusula resultante o el resultado de esta condición, yo voy a usar el verbo auxiliar will, ¿sí? Will más la forma básica del verbo, es decir, el verbo en infinitivo, ¿sí? Sujeto más el will más la forma básica del verbo en infinitivo. Entonces, aquí el sujeto sería I, aquí está la forma abreviada del will, ¿sí? el apóstrofe más la doble L. I will take, el verbo en infinitivo, I will take an umbrella, tomaré o llevaré una sombrilla, ¿correcto? Entonces dice, bueno, el orden de las frases, aquí lo que habla es que si usted inicia por la cláusula if, la oración, vamos a usar una coma, ¿sí? Antes de comenzar la cláusula resultante, ¿correcto? Para luego hacer la cláusula resultante, ¿bien? Pero si usted inicia por la cláusula resultante, es decir, por la forma del futuro, ya no utilizamos la coma para iniciar la frase condicional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice, if I study hard, I will have no problems with English grammar. Si estudio mucho, no tendré problemas con la gramática del inglés, ¿sí? Este inicia por la cláusula resultante if y termina con la cláusula, perdón, inicia por la cláusula condicional if y termina por la cláusula resultante, ¿sí? ¿Qué pasa si sucede esto? Pues el resultado es esto, ¿sí? Ahora, si inicia por el resultado, no vamos a usar comas entre las oraciones. Dice, I will have no problems with English grammar if I study hard. ¿Sí? No tendré problemas con la gramática inglesa si estudio duro, ¿sí? O si estudio bastante, si estudio mucho. ¿Correcto? Bien, entonces acá en los ejercicios tenemos en cuenta lo siguiente. ¿Listo? Iniciamos por la cláusula if, entonces el verbo que está acá entre paréntesis va a ser, lo vamos a colocar en tiempo presente. ¿Listo? Entonces, if I, perdón, por acá me cambió esto, aquí listo. If I go, normal, if I go, ¿sí? El verbo no cambia porque la conjugación en primera persona queda normal, ¿no? If I go out tonight, si salgo esta noche, la cláusula resultante sería, o qué sucedería, ¿a dónde voy si salgo esta noche? ¿Sí? Si salgo esta noche, I will go, iré, ¿sí? Al cine, ¿sí?
tengo pereza, no sé si salir esta noche, pero si lo hago, ¿sí? Esa es la condición, si lo hago, yo iré al cine, ¿sí? No, no voy a bailar, no voy a comer, voy a ir al cine, ¿correcto? Entonces esta es la cláusula resultante de esta condición. Bien, miremos la siguiente. Dice, if you, bueno, get queda normal, aquí will be angry, ¿listo? Recuerden que utilizamos el will, el verbo va a estar en infinitivo siempre. Miremos por acá otra que nos pueda servir. Aquí está, ¿sí? La forma negativa, ¿sí? La forma negativa. Dice, if the weather, si el clima, if the weather, ¿sí? Como es una forma negativa y está en tercera persona, el clima es una sola cosa, el auxiliar va a ser does. Does not. If the weather does not improve, si el clima no mejora, ¿sí? If the weather does not improve, si el clima no mejora, usamos siempre el auxiliar will más la negación, porque también nos pide que sea una negación acá, ¿no? En la cláusula resultante. Entonces, I will not have. El verbo pasa en infinitivo normal, tal cual está acá. Entonces, we will not have a picnic. Si el clima, si el clima no mejora, if the weather does not improve, we will not have a picnic. No tendremos un picnic, ¿correcto? Entonces, miren cómo funciona según el primer condicional. Es realmente muy fácil, ¿listo? Se van a terminar acá pues las oraciones del primer condicional. La prueba o el examen tipo IFES. Entonces dice, teniendo en cuenta la lectura, I can't go home anymore, escoge la mejor opción para resolver los siguientes ejercicios. Entonces tenemos acá, en esta lectura, bueno, en esta prueba IFES tenemos preguntas explícitas y preguntas implícitas. Preguntas explícitas se refiere a que usted leyendo el texto va a encontrar la respuesta, ¿sí o no? Dice, how old was the girl when she was recruited? ¿Qué edad tenía la niña cuando fue reclutada? Entonces usted va a leer el texto y decir, ah, no, la niña tenía 14 años, 12 años, 15 años. Entonces usted va a escoger la respuesta correcta. Ah, no, la niña tenía, perdón, ese no es. La niña tenía 12 años. Entonces marca la respuesta correcta. ¿Listo? Estas son preguntas explícitas, es decir, usted la va a encontrar directamente en el texto, la respuesta, ¿sí? How many people were recruited with the girl in this story? ¿Cuántas personas fueron reclutadas con la niña en esa historia? Ah, bueno, usted dice 5, 8, 12, usted va leyendo ahí, hace la suma y ya sabe cuántas chicas o cuántas personas fueron reclutadas, ¿listo? Pero también va a encontrar usted preguntas implícitas, ¿sí? Por ejemplo, acá la 7 dice, What can the reader find out from this text? ¿Sí? ¿Qué puede el lector descubrir o encontrar en este texto? Entonces la respuesta usted no la va a tener directamente escrita en el texto. Usted la tiene que comprender el texto, entender bien el texto y escoger la respuesta correcta. ¿Qué van a encontrar? Entonces, no, el texto habla sobre tal cosa. Entonces, cómo la guerrilla recluta a los niños para la guerra, cómo el gobierno protege a los niños de la guerra, cómo los niños pueden escapar de sus raptores. Entonces usted dice, no, es esta o esta la respuesta correcta según lo que usted entienda del texto, ¿correcto? Ojo, aquí hay una sola respuesta correcta, ¿bien? Así ustedes van a encontrar también los textos en las pruebas ICFES. Entonces esta es una forma para que ustedes vayan practicando y vayan teniendo en cuenta cómo lo van a hacer. También van a encontrar ustedes de pronto y van a encontrar una parte, ¿no? Dice el pasaje, ¿sí? O el pedacito, ¿sí? El párrafo que está entre comillas, dice, there are many children in the ranks of the dissident guerrilla, ¿sí? Establece que, o sea, este pedacito establece que, o quiere decir que. Entonces ustedes, teniendo en cuenta el contexto del texto, ustedes van a escoger la respuesta correcta, ¿bien? Lo mismo con la 9. Y acá en el siguiente punto dice, completa las siguientes oraciones en presente perfecto o pasado perfecto con la opción correcta. Aquí ya están mezcladas. Está mezclado el presente perfecto y el pasado perfecto. Usted debe entender que si es una acción que sucedió en el pasado y aún tiene trascendencia en el presente, o son dos acciones que sucedieron en el pasado, y entonces usted va a escoger si es presente o pasado perfecto, y pues va a escoger la opción correcta que corresponda para completar cada una de las oraciones. Bien. Y acá en el último punto dice que complete las siguientes oraciones con el condicional 1, escogiendo la opción correcta. Entonces usted va a escoger acá, va a ir leyendo la oración y va a escoger, ¿no? Entonces le damos dos opciones. La A tiene will come y want, por ejemplo. Entonces aquí iría will come y acá want si esta fuera la opción correcta. La B, will came y want. Entonces también, ¿sí? Entonces will came iría acá y want acá.
y la C lo mismo, ¿sí? Will come y wants acá. Entonces usted va a escoger cuál de las opciones A, B, C completa los dos espacios. ¿Listo? Lo mismo van a hacer con las otras 10 ejercicios que están acá, perdón, 5 ejercicios que están acá. Eso es entonces, chicos, la explicación o la asesoría para la guía 1 del segundo periodo del grado 10º. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, se pueden comunicar conmigo a través de WhatsApp, ¿ok? Entonces, un bonito día para todos y para todas.